buenas tardes. Mi nombre es Natalia González Cárdenas. Soy estudiante de la Universidad de Baja California para la licenciatura de Medicina Veterinaria. Soy del Grupo H. Estoy presentando un video para la materia de Diagnóstico Clínico Veterinario 1, donde voy a exponer los temas 1, 2 y 3. Este tema breve y pequeño se llama secuencia de actividades para realizar un diagnóstico. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un proceso diagnóstico como tal, el cual nos va a incluir un interrogatorio para poder llegar a unas respuestas. Eso lo podemos aplicar dentro de la anamnesis. También dentro de la anamnesis vamos a aplicar todos los síntomas que sean correspondientes al padecimiento del paciente. Vamos a buscar causas probables que tenga este tipo de patología que tiene nuestro paciente. Vamos a utilizar una secuencia lógica de todos los procesos o padecimientos que está teniendo. Vamos a hacer un recordatorio, una guía recordatoria de nuestros pacientes. Si mi paciente anterior tuvo esto, si mi paciente anterior padeció esto, la temperatura, mucosidades, diarreas, cierto tipo de signos que nos puedan dar ese recordatorio para poder facilitar ese diagnóstico al paciente. Y por último, teniendo ya todas estas guías, vamos a hacer una identificación correcta de cierta enfermedad para poder llegar a un diagnóstico. Vamos a ver el tema de definición y diagnóstico y cuál es la finalidad del diagnóstico. Me gusta la brevedad y lo concreto de lo que podemos simplificar como diagnóstico. Número 1, vamos a etiquetar una enfermedad, una patología que tiene ciertas características específicas de esa enfermedad. Eso es un diagnóstico. ¿Y cuál es la finalidad del diagnóstico? Bien fácil. Vamos a establecer un diagnóstico para el bienestar de nuestro paciente. Los objetivos de un diagnóstico básicamente son 4. Vamos a recomendar un tratamiento. Vamos a pronosticar asertivamente. Vamos a hacer recomendaciones de control y, por último, vamos a prevenir que la enfermedad o la patología vuelva a surgir. Existen varios tipos de diagnósticos. El primer tipo de diagnóstico lo vamos a llamar como diagnóstico diferencial. Son los posibles tipos de enfermedades que pueda tener mi paciente. Número 2, el tentativo. Este es gracias a una anamnesis más una exploración física directamente de nuestro animal. Número 3, vamos a tener al presuntivo. El presuntivo vamos a tener una anamnesis, una exploración física y estudios de laboratorio. Vamos a tener el número 4, definitivo y etiológico. Lo vamos a encontrar por una alteración de las estructuras y una descripción de síntomas de nuestro paciente. Vamos a tener un anatomopatológico y este es gracias a los hallazgos patológicos que vamos a encontrar dentro de órganos o dentro de algún sistema. Y por último vamos a tener un diagnóstico indeterminado. Este diagnóstico es básicamente no llegamos a alcanzar ninguno de los diagnósticos anteriores y vamos a dar un tratamiento meramente sintomático para nuestro paciente. Esos son los tipos de diagnósticos. Los requisitos para poder llegar a un diagnóstico. Vamos a recoger información de nuestro paciente, ya sea por signos que nosotros veamos o por lo que nos diga nuestro cliente, el dueño de la mascota. Vamos a acceder a un historial clínico, a los antecedentes clínicos que tenga nuestro paciente. Vamos a llegar a una exploración física o de distancia de nuestro paciente y también vamos a llegar a una exploración del ambiente de nuestro paciente, dónde vive, dónde camina, dónde hace ejercicio, qué es lo que hace fuera de su ambiente
de su hogar. Vamos también a buscar diagnósticos diferenciales que nos puedan dar alguna luz para saber a dónde llegar. Vamos a utilizar pruebas de laboratorio, las respuestas al tratamiento que nosotros damos y las medidas de control. Esto significa, yo ya hice una prueba de laboratorio, di un tratamiento, voy a dar otra prueba de laboratorio para ver cómo son los resultados de esa diferencia entre tratamiento con prueba de laboratorio y sin tratamiento. ¿Cuáles son los métodos clínicos que vamos a utilizar con nuestro paciente? Número 1, vamos a reconocer patrones. ¿Esto qué significa? Vamos a reconocer a nuestro paciente anterior con la misma sintomatología versus el paciente actual. Vamos a tener un razonamiento hipotético deductivo. ¿Esto qué significa? Vamos a hacer una selección de datos, llámese exploración física, llámese exploración a distancia, estudios de laboratorio, y todos estos nos van a dar unos datos, y esos datos nosotros los tenemos que empezar a seleccionar. Vamos a utilizar algoritmos, vamos a hacer una lista, y de esa lista vamos a ir descartando qué posibilidades podríamos tener. Vamos a utilizar un método exhaustivo. Básicamente significa que hay que hacerlo con una buena eficacia y con un buen criterio médico. Vamos a utilizar un método orientado al problema específico que tenga nuestro paciente. ¿Y esto qué significa? Que vamos a utilizar varios problemas que tengan diferentes pacientes que se parezcan mucho para ver si esos pacientes tienen exactamente la misma enfermedad. Entonces vamos a buscar esos patrones de esas enfermedades. Y por último, vamos a buscar alteraciones. Es decir, yo ya tengo mi paciente que presenta este tipo de cuadros, pero vamos a buscar alteraciones dentro de esas sintomatologías. Si tiene diarrea, si de repente se presentó algo de alopecia, si presentó mucosidad, tos o disnea. Ese tipo de alteraciones son las que vamos a buscar y son los métodos clínicos que vamos a utilizar en nuestro paciente. ¿Cómo vamos a elaborar un diagnóstico? Básicamente son 5 partes las que nosotros debemos de partir. Número 1, la exploración física. Vamos a ver dónde está esa lesión o qué es lo que está afectando dentro de esa exploración física. Número 2, vamos a hacer una exploración general de los sistemas o de los órganos. Aquí vamos a ver qué sistema o qué órgano está afectado. Vamos a hacer una exploración especial a ese dicho órgano o a ese sistema. O sea, ya vamos a localizar dónde está el problema. Vamos a hacer una exploración de la lesión y vamos a ver qué tipo de lesiones dentro de ese órgano o dentro de ese sistema. Y por último, vamos a analizar las muestras. Vamos a sacar un raspado, vamos a hacer una citología, una muestra de sangre, etc. Y vamos a ver qué es lo que causa esa lesión. De esa manera, nosotros elaboramos un buen diagnóstico clínico. ¿Qué es un razonamiento de diagnóstico? Básicamente, el razonamiento del diagnóstico vamos a incluir una búsqueda exhaustiva de llegar a un diagnóstico. ¿Cómo vamos a llegar? Por medio de nuestra inteligencia, por medio del raciocinio y por medio de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Vamos a buscar hipótesis, diferentes hipótesis que nos puedan ayudar a alcanzar ese diagnóstico. Y por último, vamos a ir descartando las hipótesis que no se acerquen a nuestro diagnóstico final. Ese es el razonamiento que nosotros debemos de utilizar al buscar un diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico y las valoraciones de estas. ¿Qué es una prueba de diagnóstico? Básicamente es cualquier procedimiento que va a diferenciar entre un estado normal y un estado alterado de nuestro paciente. ¿Qué vamos a buscar? Como este tipo de pruebas, vamos a buscar en patología clínica, vamos a buscar en microbiología, vamos a buscar en toxicología y vamos a buscar pruebas serológicas. Estas pruebas nos van a ayudar para elaborar un buen diagnóstico,
para dar un pronóstico de la enfermedad o de vida de nuestro paciente. Vamos a diferenciar alguna enfermedad subclínica. Vamos a ver el curso de nuestro paciente y vamos a ver qué tratamiento podemos otorgar a ese paciente. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? ¿Cuáles son los órdenes de las pruebas? ¿Y van a ser pruebas de rutina o van a ser pruebas selectivas? Tenemos que tomar en cuenta dentro de todas estas pruebas de laboratorio que nosotros vamos a mandar, existen falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos. Entonces debemos de tomar en cuenta antes de mandar a hacer cualquier tipo de prueba, este tipo de funciones que también tienen las pruebas, que pueden haber un error. Todo este proceso que nosotros vamos a dar sirve para elaborar la probabilidad de un buen diagnóstico en nuestro paciente. Vamos a ver qué es un pronóstico y cómo realizar este proceso del pronóstico. ¿Qué es un pronóstico? Es ver cómo va a ser el futuro de nuestro paciente por la enfermedad que está manifestando, la posibilidad de una recuperación y el mantenimiento de este mismo por su enfermedad. El pronóstico debe ser racional y debe ser basado en datos concretos. Necesitamos probar que realmente exista la enfermedad que se está diagnosticando o que se diagnosticó. Necesitamos tomar en cuenta la movilidad y la mortalidad de esta misma enfermedad, el estadio en qué parte de la enfermedad se encuentra nuestro paciente, si existe o no existe un tratamiento, si los tratamientos son efectivos o son solamente paliativos, y obviamente el costo que va a tener el tratamiento del mismo. Tenemos que tomar en cuenta que este pronóstico tiene que estar basado en la precisión que va a tener el diagnóstico, en el tipo de enfermedad, en el animal en sí y en los niveles del manejo del cliente, si es que da tratamiento, si es que lo olvidó, si es que es muy puntual en él. Eso es parte del pronóstico de un paciente. Vamos a ver cuál es la ruta de exploración que nosotros debemos seguir con nuestro paciente. Número 1, realizar una correcta anamnesis. Número 2, evaluar el medio ambiente donde está nuestro paciente. Y número 3, la exploración física de nuestro paciente. Voy a hablar rapidísimo sobre la anamnesis o la historia clínica, que es la parte más esencial para poder nosotros llegar a un diagnóstico. Vamos a hablar que la anamnesis es básicamente una recuperación o recolección de datos de nuestro paciente. Recordemos que los animales no pueden hablar, pero nuestros clientes sí pueden describir qué es lo que sucede con su mascota. Entonces, el interrogatorio o la forma en cómo nosotros vamos a dirigir las preguntas que necesitamos, la vamos a hacer directamente con el dueño de nuestra mascota. Hay dos formas de hacerlo, uno como interrogatorio o número 2 en forma coloquial. El interrogatorio es literal una lista de preguntas y en forma coloquial es el hecho de platicar con el cliente y que dentro de la plática surja toda esta información de datos que nosotros necesitamos recolectar. En lo personal a mí me gusta más la coloquial, ya que es mucho más fácil sacar la información al cliente si tú estás de una manera más dispuesta y estás charlando con la persona. ¿Qué vamos a preguntar dentro de la anamnesis? Pues básicamente muchas cosas, ¿no? Motivo de la consulta, cuánto tiempo tiene enfermo, si ha tenido enfermedades adicionales, si tiene contactos con otros animales, si dentro de su hábitat tiene más animales, si vive dentro de casa, si vive fuera, qué es lo que come, cuántas veces come, si tiene vacunas, desparasitaciones, cambios de peso, cambios de actitudes, si presenta alguna tos, si tiene alguna diarrea como es,
Y ese tipo de detalles nos pueden llevar a una buena anamnesis. Voy a hablar un poquito acerca de la reseña del animal y cómo realizarla. La reseña del animal básicamente es como la historia clínica, la historia en papel que nosotros necesitamos tener para poder identificar tanto al cliente como a nuestro paciente. Yo, en experiencia propia, recomiendo primero que estén los datos de nuestro cliente, que es la persona que va a pagar, y después los datos de nuestro paciente, ya que pues tenemos que tener un ingreso económico, ¿no? Y vamos a formularlo por las siguientes maneras. Número 1, poner la fecha. Número 2, abrir un folio. Entonces, escribir el folio de esa reseña del animal. Número 3, el nombre del dueño de la mascota. Número 4, la dirección de esa persona. Número 5, el teléfono de esa persona. Número 6, el nombre del paciente. Después, la especie, la raza, la edad, el sexo, el peso del mismo y por último, algún responsable de ese paciente. Nosotros teniendo todos estos datos, podemos archivarlos o manejar de una forma más eficiente todo el historial que puede tener nuestro paciente y tener un mejor manejo administrativo dentro de nuestra misma clínica u hospital. ¿Qué es la evaluación de un paciente? La evaluación de un paciente es analizar y ver la probabilidad o posibilidad de una enfermedad o de alguna herida y poder determinar mediante el triage cuál es la urgencia o la emergencia que tiene este. Vamos a tomarnos un tiempo para poder analizar a nuestro paciente, para poder ver un signo importante y poderlo clasificar dentro de ese triage. Ya estamos haciendo la evaluación del estado físico de nuestro paciente y tenemos que tomar ciertos aspectos a considerar. En este caso vamos a tomar los aspectos clínicos. Vamos a ver cómo está el estado de nuestro paciente, si hay alguna depresión, si hay alguna excitación, cómo es el tipo de voz, si ha habido algún cambio en siendo más agudo o más grueso esa voz. Vamos a ver si hay apetito, si ya lo perdió, si aún sigue con esas ganas de seguir comiendo, si el apetito aún sigue. Vamos a ver si la ingesta tanto de agua como de comida bajó o se elevó. La masticación, cómo está masticando, cómo va a deglutir ese perro o ese gatito, en mi caso que yo me dedico a pequeñas. Vamos a ver si está vomitando, qué cantidad de vómito es la que está teniendo y qué está vomitando. Está vomitando croquetas, está vomitando saliva, está vomitando líquido, qué es lo que está pasando. Y las excreciones. En este caso, si hay diarrea, qué tipo de diarrea es, cómo es, no sé. Hay muchas formas de excreción que pueden existir. Esto lo vamos a tomar dentro del aspecto clínico. Encontramos también la postura clínica. Dentro de la postura clínica vamos a encontrar posturas anómalas, posturas que no son normales dentro de nuestro paciente. Esto nos va a indicar siempre que hay una postura anómala, que hay una enfermedad. Si esa enfermedad está acuñada a un signo, entonces podemos nosotros localizar la enfermedad o la lesión y poder analizar la gravedad de la situación. Encontramos también el comportamiento y la conducta de nuestro paciente. Este nos va a dar bastantes detalles acerca del estado de salud de nuestro paciente. También vamos a encontrar la respuesta hacia otros animales, si el perro responde o el gatito responde a otro animal que esté dentro del consultorio, de la clínica, del hospital o dentro de la casa del mismo dueño. Vamos a encontrar estímulos externos, siendo estos sonidos o movimientos que nosotros podemos presentarle a nuestro paciente para poder definir un estado mental en el cual se encuentra el paciente.
siendo este un estado de alerta o un estado despierto o un estado deprimido. Estos son los estados de comportamiento y los estados de conducta. Vamos a buscar también la condición corporal de nuestro paciente. En mi caso son perros y gatos, los cuales los vamos a definir en cinco posiciones, por así decirlo. La número 1 es muy delgado, la número 2 es delgado, el número 3 es el ideal, el número 4 es con sobrepeso y el número 5 es obesidad. Dentro de estas categorías que nosotros podemos encontrar, vamos a ver si hay una mala alimentación, si hay una mala digestión, si hay un problema de absorción, si hay algún problema de tiroides, si hay alguna enfermedad, si hay algún tipo de anorexia, si hay, no sé, algún tipo de neoplasia que esté por ahí jugándonos una mala absorción en nuestro paciente. Pero estos tipos son las condiciones corporales que por lo menos nosotros manejamos en perros y gatos. También en una exploración física tenemos que tomar en cuenta los signos vitales, que siempre tenemos que tener en cuenta, como estos son temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, reacción pupilar, llenado capilar, estado de alerta para saber si está en shock y el color de las mucosas. Dentro de los métodos de la exploración física vamos a utilizar básicamente 4 sentidos principales de nosotros: la visión, el tacto, el oído y el olfato. Vamos a hacer una inspección audiovisual. Justo cuando llega el paciente es una exploración física a distancia, vamos a utilizar la vista. Vamos a hacer una palpación, vamos a utilizar el tacto. Vamos a hacer una auscultación, vamos a utilizar el oído con los sonidos que nosotros podemos hacer desde fuera. Vamos a utilizar una percusión con el estetoscopio, vamos a escuchar los ruidos internos que tiene el organismo. Vamos a hacer una auscultación con percusión, la combinación de estos dos, de estar escuchando y haciendo ruidos nosotros para ver cómo suena. Vamos a hacer una sucusión, vamos a agitar o vamos a mover para ver qué tal se está escuchando. A lo mejor en ruidos intestinales, tratar de mover para ver si hay algo de gas. Y vamos a utilizar una percusión táctil. Esto funciona muy bien cuando nosotros estamos escuchando el ritmo cardíaco y estamos tomando a la par el tacto, por ejemplo, en la arteria femoral, que los dos estén a ritmo y estén en un constante igual. Esos son los métodos de exploración física que nosotros vamos a utilizar. Existen también otros métodos, como los métodos de punción, que básicamente son los métodos para poder nosotros introducir principalmente una aguja, como son intradérmica, subdérmica, intramuscular y la endovenosa, por medio de la vena. También encontramos dentro de estos métodos de punciones, vamos a encontrar la endoscopía, que básicamente son por los orificios más grandes que tiene el organismo, que son la boca y el recto. Y la endoscopía básicamente nos funciona o nos favorece para nosotros poder observar qué es lo que sucede dentro de esa cavidad o dentro de ese órgano. Para eso nos funciona la endoscopía. Es un aparatito, una camarita que nosotros podemos introducir y nosotros podemos ver si hay algo por ahí que está haciendo daño o que está obstruido, o si hay una laceración o algo. Para eso nos sirve la endoscopía. También en la exploración física vamos a tener herramientas o ciertos recursos que nos van a ayudar a tener
una mejora o una mejora para poder llegar a un diagnóstico. Y estas herramientas pueden ser rayos X para poder ver si, no sé, si hay alguna fractura o ver si hay algún cuerpo atrapado o algo así. Para eso nos funcionan los rayos X. Podemos hacer una biopsia, tomar un pequeño tejido y analizarlo. Dentro de una patología clínica podemos mandar esa biopsia a patología y que nos digan cómo están las células para ver si hay algún tipo de cáncer o ver si hay alguna deformidad dentro de esas células. Podemos realizar aspiraciones, que básicamente es sacar un poco de líquido o de células, poderlas mirar en microscopio y poder analizar qué es lo que pasa con esas células. Podemos hacer una perforación o bien una ecografía, se me ocurre en este momento, si hay algún tipo de una perra gestante, podemos ver cuántos cachorros hay, cómo vienen, el estado propio de los cachorros, o por ejemplo si hay algún problemita en, no sé, en vejiga, si hay por ejemplo algún cálculo en vejiga, poderlo ver gracias a esa ecografía. Y estas son las herramientas que nosotros podemos utilizar para llegar a un buen diagnóstico. Dentro de las técnicas de inspección o de exploración para llegar a un diagnóstico en medicina veterinaria, nosotros tenemos que tomar ciertas técnicas, y una de las técnicas o la primera técnica va a ser la técnica de inspección. Vamos a inspeccionar al perro, en este caso Toby, de 10 años, nuestro paciente modelo. Vamos a hacer una inspección general, vamos a checarlo rápidamente, ver pues efectivamente si hay rápido visual algún problemita. Vamos a checar que haya una simetría en ojos, simetría en patas, simetría en pecho, básicamente que esté todo correcto en ese punto, que el color tanto en ojos, en mucosas, sea el ideal y sea el correcto, que la forma que tenga el perro en su estado de carnes sea pues dentro de los 5 formas que nosotros manejamos, que su tamaño, en este caso un schnauzer, que su tamaño sea pues un tamaño promedio, y que el perro tenga una movilidad correcta, ¿sale? Esa es la técnica de inspección general. También vamos a encontrar la técnica de la palpación. En esta técnica de palpación, básicamente nosotros a mano desnuda vamos a tocar al perro si nos es posible, para analizar si hay algún bulto, si hay alguna lesión que nosotros debemos observar. Debemos tocar absolutamente todo lo que tiene todo el tegumento del perro, las uñas, todo lo tenemos que tocar, ¿sale? En este caso nosotros podemos encontrar que Tobías presenta un bulto en la zona pectoral. Este bulto, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la situación en la que se encuentra. Es un perrito de 10 años, es un perrito ya geriátrico. Encontramos también la forma del bulto, es una forma regular. Encontramos también el tamaño, que es un tamaño de aproximadamente unos 2 centímetros por 2 centímetros y medio aproximadamente. Es una consistencia aguada, no es firme, es una consistencia aguadona. Encontramos que a la sensibilidad no hay dolor al tacto, entonces no presenta dolor. Y también encontramos que es un bulto movible, tiene una movilidad muy buena.
Pero eso es lo que nosotros podemos encontrar con esta técnica de palpación. En cuestión de la técnica de percusión, pues básicamente nosotros vamos a poder escuchar, nosotros podemos utilizar un martillo para poder examinar algunos reflejos que pueda tener el animal, o en raros casos nosotros podemos con nuestra mano hacer un pequeño golpeteo en la parte del cráneo y escuchar que efectivamente todo se escucha correcto, que el sonido es hueco, que no hay un desvanecimiento de ese sonido. Esa es la técnica de percusión. En la técnica de auscultación vamos a utilizar el estetoscopio. Vamos a escuchar básicamente qué sonidos son los que él emite, su corazoncito, su respiración, sus movimientos intestinales, son los que nosotros vamos a utilizar en esta técnica. Nosotros escuchamos del lado izquierdo su corazón, entre la segunda y la tercera costilla escuchamos, y debemos escuchar el sonido, el latido del corazón de una forma rítmica, de una forma que no silbe, para decir que todo es correcto, y aprovechamos para tomar también la frecuencia cardíaca. Escuchamos del otro lado y del otro lado escuchamos respiración. La respiración debe de ser constante, no debe de haber chiflidos o silbidos o algo que nos indique que hay alguna obstrucción dentro de los pulmones. Escuchamos absolutamente todo, el pulmón del otro lado. En lo personal, me gusta escuchar la parte del cuello para ver si hay algún sonido gutural por ahí que me haga sospechar de algún problema en el cuellito. Y es un sonido limpio, es un sonido fluido el que nosotros debemos de escuchar. En el caso de la zona gástrica, nosotros podemos escuchar si hay un exceso de movimiento peristáltico, podemos escuchar si hay gases, y podemos también aprovechar el hecho de que estamos haciendo un cierto de presión para saber si hay algo de dolor a la hora de auscultar. Todo suena muy bien. En el caso de la auscultación hay diferentes tipos de estetoscopios. Algunos son tipo fetones, que no necesitas básicamente estos auriculares, son como una bocina donde podemos escuchar al aire y el cliente también puede escuchar el sonido que nosotros estamos recibiendo. Esos se utilizan principalmente cuando son perritas gestantes y queremos escuchar a los cachorros. Recomiendo bastante que esta parte del estetoscopio, parte del diafragma, lo calentemos un poquito para que ellos no sientan tanto frío y podamos escuchar mucho mejor los sonidos. Esta fue parte de la técnica de auscultación. Tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes factores que pueden alterar estas constantes fisiológicas, como estas podrían ser la hora del día, pueden ser también la edad, como en el caso de Tobías, que tiene ya 10 años, algún tipo de enfermedad que el perrito o el gatito padezca, el tamaño del mismo. No es lo mismo un perro muy pequeño a un perro muy grande.
Y también el medio ambiente. Si el perrito está en un lugar frío, en un lugar caliente, si estamos a cierta altura, todas estas variables pueden comprometer hasta cierto punto los niveles fisiológicos de las constantes fisiológicas. Entonces también debemos de tomarlo en cuenta antes de apresurarnos a dar un diagnóstico. Vamos a definir a la fiebre también como el aumento de temperatura corporal ante una enfermedad o algún padecimiento. Vamos a entender la diferencia entre un signo y un síntoma. Los signos siempre van a ser completamente objetivos y no importa lo que el paciente diga, son objetivos, son observables por parte del médico. Estos van a ser como temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, alguna quemadura, alguna herida. Son cosas muy evidentes que nosotros podemos observar y que por más que el paciente lo quiera reservar o omitir o ocultar, no lo va a poder hacer. Son siempre muy observables, son muy objetivos, a diferencia de los síntomas. Los síntomas es lo que te va a describir el paciente, es lo que te va a dar de referencia al paciente. Y estos síntomas, pues obviamente como las mascotas o los perritos, gatitos, vacas, no pueden decir me duele aquí, me siento así. Entonces esos síntomas los vamos a tomar por parte del cliente, por parte del dueño de la mascota, y eso los vamos a anotar en la anamnesis como síntomas referidos por el cliente, por el dueño del paciente. Estos pueden incluir la tolerancia al dolor, qué tanto dolor tiene, qué tanto dolor no tiene, las náuseas, si es que hay náuseas, y la intensidad de estas. Esos son los síntomas, a diferencia de los signos que puede presentar tu paciente. ¿Cuál es la diferencia entre que tu paciente tenga fiebre y que tu paciente tenga hipertermia? Son muy parecidos, pero los procesos son completamente diferentes y es muy fácil de identificar. Número 1, fiebre. La fiebre la podemos encontrar si no existe falla dentro del hipotálamo, que es nuestro mayor regulador térmico. La hipertermia la podemos encontrar cuando ya existe una falla dentro del hipotálamo. Los tipos de grados vamos a encontrar 3. Fiebre ligera, donde encontramos 1 grado arriba de lo normal. Vamos a encontrar fiebre moderada, donde estamos topando 1.5 a 2.2 grados de lo normal, y encontramos también la fiebre grave. Esta fiebre presenta de 2.8 a 3.3 de grados de lo normal. Aquí podemos decir que hay una fiebre grave. Y estos son los tipos de grados de fiebres. También tenemos 3 tipos de fiebres. Vamos a encontrar febrícula, vamos a encontrar fiebre y vamos a encontrar hipertermia. Estos son los tipos de fiebre que existen.